La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani el día 7 de mayo del 2011, cuyo título: Respuesta al hermano buscador de la verdad, con la fatwa de Dios acerca de su profeta Jonás, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios sean con mi abuelo ancestro Muhammad, el mensajero de Dios, su purificada familia y con todos los musulmanes sometidos a Dios el Señor de los mundos, y que la paz y la misericordia y las bendiciones de Dios sean con vosotros, oh comunidad de los buscadores de la verdad. Oh buscador de la verdad, si quieres la verdad, entonces te diré lo mismo que dijeron el profeta de Dios Moisés y todos los mensajeros enviados por el Señor, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículo 105. Hombre, no fue Nasr Muhammad al-Yamani quien emitió una fatwa de sí mismo acerca del enojo del profeta de Dios Jonás con su Señor. Más bien, es Dios quien emitió una fatwa al respecto, en las palabras de Dios Todopoderoso. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículo 87. Vean la fatwa de Dios Todopoderoso. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. Por lo que ha pensado que no íbamos a decretar un castigo contra él. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, parte del versículo 87. Es decir, pensó que Dios no le castigará por dejar de seguir en el llamado a Dios, porque llegó a pensar que Dios no llegó a castigar a su pueblo a pesar de su incredulidad. Entonces dijo en sí mismo: lo mismo conmigo, Dios no me va a castigar. Y esto no fue un desafío de su parte, sino una comparación entre él y su pueblo, aquellos a quienes Dios iba a castigar, pero que al final no les llegó a castigar, puesto que él desconocía el hecho de que Dios les perdonó y les libró del castigo, debido a la súplica del siervo justo, que fue el que enseñó al pueblo de Jonás a no desesperarse nunca de la misericordia de Dios. Oh hombre, ¿no has llegado a contemplar en el juicio que Dios había sentenciado a su profeta Jonás, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en el libro del conocimiento del oculto? ¿Acaso no ves que fue una gran condena porque Dios había sentenciado a su profeta Jonás debido a su injusto enojo con su Señor, porque había abandonado el llamado, y se alejó de la tarea que le había confiado su Señor? Y luego Dios lo sentenció en el conocimiento del oculto a cadena perpetua, no sólo durante toda su vida, sino a lo que llegue a durar toda la vida mundana. Asimismo, Dios iba a extender su vida para hacerla igual de larga que la duración de toda la vida mundana, de manera que vivirá el resto de su vida en la prisión en la que Dios le había encarcelado, entre paréntesis dentro de la ballena, debido a su injusta ira en contra de su Señor, y por haber dejado de seguir cumpliendo con la misión de profecía, debido a que Dios no castigó a su pueblo. Dios Todopoderoso dijo: وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículo 87. Pero a través de la súplica se puede cambiar la sentencia en el destino decretado en el libro escrito, de la misma forma en que se cambió la sentencia sobre el profeta de Dios Jonás, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, debido a su humildad en la súplica a Dios su Señor, alabándole y volviéndose a él. Y si Dios no hubiera cambiado su sentencia debido a su humildad en la súplica a Dios su Señor, habría cumplido cadena perpetua durante toda su vida hasta el día de la resurrección. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso,
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 37, versículos del 143 al 144. Pero te veo, mi querido hermano, en el amor de Dios, exculpando al profeta de Dios Jonás y describiendo a Dios como injusto. Quizás el buscador de la verdad quisiera interrumpirme y decir: teme a Dios, oh Nasser Muhammad Yemani. No he llegado a describir a Dios Todopoderoso como injusto, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, versículo 49. Entonces el imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemani te responderá diciendo: con lo cual, la pregunta que surge por sí misma ante la razón y la lógica es: ¿acaso Dios no fue injusto con su profeta Jonás, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él? ¿Y cómo nos trajiste la verdadera respuesta desde el libro de Dios? Y precisamente en las palabras de Dios Todopoderoso: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, parte del versículo 49. Luego establezco el argumento contra ti con la verdad y digo: entonces, ¿por qué Dios sentenció a su profeta Jonás, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, a cadena perpetua dentro de la ballena durante toda la vida mundana hasta el día de la resurrección? Puesto que Dios iba a alargar tanto su vida como la vida de la ballena hasta el día de la resurrección, para que Dios haga ejecutar su juicio con la verdad sobre el profeta de Dios Jonás, condenándole a una cadena perpetua hasta el día de la resurrección final. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 37, versículos del 143 al 144. Pero mediante la súplica se pueden cambiar las leyes de Dios en su libro, por lo que Dios anula lo que quiere y confirma lo que quiere. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, versículo 39. Y Dios Todopoderoso dijo: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 57, versículo 22. Y sí, إن ذلك على الله يسير. Eso es fácil para Dios. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 57, parte final del versículo 22. Puesto que Dios tiene poder sobre todas las cosas, y como que Dios os ordenó suplicarle, y os prometió responder a vuestras súplicas sin ninguna restricción ni condiciones más que la condición de serle fiel únicamente a Él en la súplica. Y si hacen esto, es un deber de Dios responder vuestras súplicas. Aunque fuera la súplica de un incrédulo o politeísta, Dios le responderá si en el momento de su súplica lleva a invocar a Dios con un corazón libre de asociar con Dios a otros en la súplica, y se olvida en ese momento de lo que solía asociar con Dios. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículo del 40 al 43. Pero desafortunadamente, cuando la respuesta les viene de Dios debido a su fidelidad a Dios a la hora de la súplica,
Entonces Satanás les susurra que su salvación no se debe a la súplica de Dios. Más bien, se debe a causas naturales, y los vientos se calmaron por casualidad, como suelen pensar, y las olas del mar se calmaron. De manera que se lo atribuyen a las causas naturales y no se lo atribuyen a la respuesta de Dios su Señor a su súplica. Por lo que después vuelven a ser como antes, cometiendo injusticias contra sí mismos, asociando cosas con Dios. Y Dios Todopoderoso dijo: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículos del 22 al 23. Asimismo, los incrédulos de hoy les hará probar su castigo menor, y luego Dios removerá sobre ellos lo que les llegó a afligir. Luego atribuirán eso a causas naturales, y eso porque son una gente que no razona. Oh mis queridos hermanos en el amor de Dios, buscad el perdón de Dios, y no os desesperéis de la misericordia de Dios, y Él nunca os castigará, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 8, parte del versículo 33. Así que pedidle perdón. Ciertamente Él es el perdonador, el misericordioso. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios el Señor de los mundos. En cuanto a la prueba que señala al creyente añadido al pueblo del profeta Jonás, y que no es de su pueblo, sino que era un hombre inmigrante que vivía con ellos, en un principio. Encontramos que el número de habitantes en el pueblo de Jonás en el libro es exactamente 100.000. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ, y lo enviamos a un grupo de 100.000. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 37, parte inicial del versículo 147. Luego venimos a las palabras de Dios Todopoderoso, أَوْ يَزِيدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ, o más. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 37, parte final del versículo 147. No hay palabra alguna en el libro de Dios Todopoderoso que sea basado en conjeturas que carecen de valor ante la verdad, para que vaya a pretender eso con sus siguientes palabras. أَوْ يَزِيدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ, o más. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 37, parte final del versículo 147. Y no se refiere a que no está seguro del número exacto de los habitantes en el pueblo del profeta Jonás, que pudieron haber sido 100.000 o más. Juro por Dios que no se trata de eso que va, sino que más bien se refiere a un hombre extra entre su pueblo, y no es originalmente del pueblo del profeta Jonás, sino que ese hombre extra era un migrante viviendo entre ellos. Pero también el mensaje de Dios a Jonás lo incluye mientras permanezca viviendo entre su pueblo y resida entre ellos. Más bien, ese hombre extra de 100.000 es el que fue la razón de la salvación del pueblo del profeta Jonás del castigo de Dios. Que las bendiciones de Dios y su paz sean con él y con todos ellos. Rezo y saludo a todos los musulmanes, a los profetas de Dios y a sus familiares hasta el día del juicio final. Vuestro hermano, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.